Comisión de Pastoral Profética, Dimensión de Catequesis Infantil, Proceso de Formación de Catequistas, Nivel 4, Unidad 4. Historia de Salvación 2. Objetivo: que el catequista conozca de manera general la monarquía, los profetas, el exilio de Israel y el cumplimiento de las promesas en Jesucristo para que transmita sus catequesis con eficacia. Tema número 1. Guiados por los reyes. Quinta etapa de la historia de la salvación, de 1030 a 587 a.C., narrado en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Ubiquémonos. El pueblo de Israel, que se constituía por un conjunto de tribus, ha sido guiado por personas elegidas por Dios como Moisés, Josué y los jueces. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel se narra cómo el pueblo pide a Samuel, el último juez, que les nombre un rey para que los gobernara. El rey como figura bíblica y teológica. Dios es el verdadero rey de Israel. Por eso, cuando los reyes son infieles a su misión, son maldecidos por los profetas. Ante la fragilidad humana de los reyes, Dios promete un rey futuro y definitivo para que se cumpla la promesa del profeta Natán. Los reyes de Israel. Saúl es consagrado por el profeta Samuel. Era el más pequeño de la tribu de Israel. Sus logros están relacionados con el mismo profeta Samuel y con David. Saúl desobedece a Dios. Fue más sensible ante los hombres que ante las exigencias de Dios. Muere en la lucha contra los filisteos. David. En su juventud se enfrentó a los filisteos, a Goliat, íntimo amigo de Jonatán. A la muerte de Saúl, segundo rey de Israel, se convierte en líder militar y poderoso, inteligente, poeta, justo y recto. Unificó las 12 tribus y estableció como capital Jerusalén. Sentó las bases de una organización interna, pero también ofendió a Dios al tomar por mujer a Betsabé. Se arrepiente, pide perdón y da muestras de su arrepentimiento. Su reinado se convirtió en signo y promesa de esperanza de que llegaría el descendiente de David para guiarlos hacia Dios, promesa cumplida en Jesús. Salomón, un rey que pidió un corazón sabio. Organizador, político, inteligente, acumuló riquezas, se consolidó el profetismo y el sacerdocio, instituciones fuertes en la historia de Israel. Corrompió la fe aceptando esposas y dioses paganos. Se creyó autosuficiente. Juzgó oprimiendo al pueblo y su corazón dejó de pertenecer al Señor. Su reinado duró 40 años y llevó a la división del reino. Al morir, los israelitas pedían un rey justo, pero el siguiente rey empeoró la situación. Las tribus del norte se independizaron y formaron el reino de Israel teniendo como capital Samaria. El reino del sur tuvo como capital Jerusalén y tomó el nombre de Judá. Israel, el reino del norte, tuvo 19 reyes en 210 años y Judá, reino del sur, tuvo 20 reyes en 344 años. La división del pueblo de Israel provocó la pérdida de la promesa de Dios, ya que no hay pueblo de Dios si no está unido a Él. Hoy en día, seguimos siendo llamados pueblo de reyes al estilo de Jesús. Somos reyes, pues fuimos elegidos y ungidos por Dios desde nuestro bautismo. Tema número 2. Guiados por los profetas. Ubiquémonos. La palabra profeta deriva de las palabras griegas profemi, pro, delante de, en lugar de o a favor de, y femi, el acto, momento y la acción de hablar. Profeta, quien habla en nombre de Dios en beneficio de toda la comunidad humana y que dejó escrito su pensamiento y profecías en la Biblia. Profeta. En el Antiguo Testamento descubrimos que el Espíritu de Dios es una fuerza que transforma, porque habita en él y hace lo que él le pide. En un periodo de 400 años, la Biblia no presenta intervenciones de Dios. El profeta anuncia y denuncia, es libre y se presenta ante toda clase de personas e instituciones. Es signo de esperanza y su mensaje es de vida. Experimenta la fragilidad, la duda, el miedo, la soledad e incomprensión. Descubre a Dios en la vida y comprometido con la historia.
Profetas bíblicos o mayores. Isaías. Su libro fue escrito en tiempos diferentes. Por eso es que identificamos tres momentos, el primero, segundo y tercer Isaías. El primero comprende los primeros 39 capítulos de su libro. El profeta de la santidad, su acción se realiza en Judá, anuncia la salvación universal por un Mesías, el Emanuel. En el segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, habla de un nuevo orden donde la salvación es para todas las naciones y presenta al siervo de Yahvé como figura expiatoria. El tercer Isaías comprende de los capítulos 56 al 66. Ahí hace un llamado a la esperanza, a la fidelidad y al culto de Yahvé. Jeremías, un profeta mártir. Deja su familia y amigos y vive en el exilio. Anuncia el castigo por la infidelidad y que Dios les dará un nuevo corazón. Anuncia al Mesías, invita a la conversión constante, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Ezequiel, el profeta de las visiones, da a conocer su mensaje con acciones simbólicas. Denuncia las abominaciones en el templo, las mentiras de los profetas, anuncia un nuevo Israel, el reinado del Mesías como pastor y la acción del Espíritu que da vida. Daniel, de la tribu de Judá, noble y culto, justo, sabio, interpreta los sueños y visiones, anuncia un mensaje de esperanza ante las persecuciones. Profetas menores. Oseas, el profeta de la misericordia y fidelidad, denuncia desviaciones en el pueblo y una conversión aparente, anuncia las cualidades de Dios, fiel, clemente, compasivo, amor incondicional de Dios, invita a la conversión. Joel recibe influencia de Malaquías y Abdías. Su temática se centra en el día apocalíptico de Yahvé, exige profunda conversión interior, aprovecha los acontecimientos ordinarios para dar a conocer el mensaje de Dios. Amós, el profeta de la justicia, contra la ambición, el culto sin justicia, lujo despreocupado, explotación de los pobres, los invita a la penitencia y a recordar la misericordia de Dios. Abdías fundamenta tres ideas: nuevo culto a Yahvé, la santidad en el reino de Dios y juicio para los enemigos de Israel. Jonás denuncia el rechazo de Israel hacia los extranjeros. Dios también ama a los opresores. Miqueas, el profeta de la manifestación y el juicio divino, recuerda el compromiso del pueblo con la alianza realizada, denuncia el robo a los campesinos, anuncia un Mesías pobre y humilde que nacerá en Belén, invita a vivir la justicia y el derecho para encontrarse con Dios. Nahum, el profeta contra el opresor, profetiza la destrucción de Nínive como castigo a los opresores, invita a recordar a Dios, da aliento y paz al pueblo. Habacuc, Dios lo elige para dar a conocer sus quejas contra su pueblo, confianza en la fuerza salvadora de Dios, es justo, vivirá por su fe. Sofonías, denuncia el orgullo como fuente de todos los males, la fidelidad de Dios es mayor que todas las infidelidades. Ageo, contiene dos ideas centrales, restauración del templo y la gloria futura. Denuncia el interés del pueblo en lo terreno y no en el culto. Zacarías, utiliza imágenes y visiones surrealistas. Malaquías, que significa mensajero. Los temas que trata son el amor de Dios, la justicia divina, matrimonios mixtos y divorcios, los diezmos. Tema número 3. Guiados en el exilio. Destierro o exilio comprende desde la destrucción de Jerusalén en 587 a.C. hasta los primeros israelitas que regresan a Jerusalén en 538 a.C. Acabado el esplendor del reino de David, Israel experimenta el exilio. Samaria cayó en manos de los asirios en el año 721 a.C. y hubo deportaciones de israelitas. Nabucodonosor, en 587 a.C., se apoderó de Jerusalén, incendió el templo y volvió a Babilonia. El templo fue derrumbado y no quedó piedra sobre piedra. El arca de la alianza desapareció. El pueblo elegido se dispersó en las naciones. Cuestionaban la ausencia de Yahvé. El pueblo se sentía abandonado.
Muchos perdieron la fe y la esperanza y se adaptaron a la nueva realidad. Un grupo pequeño y pobre, llamado el pequeño resto de Israel, era la resistencia. El Salmo 137 refleja la melancolía y la tristeza de los israelitas. En este tiempo, Dios manifiesta su ternura y grandeza y permanece fiel en medio de los deportados. Lugares del destierro. En el año 720 a.C., Israel es conquistado por los asirios y sus habitantes desterrados. En 586 a.C., Judá es conquistado por Nabucodonosor. En 515 a.C., el templo de Jerusalén es reconstruido. Esdras emprende una nueva reforma espiritual en Jerusalén y aparece el judaísmo como religión. Nacen las sinagogas para el culto, los escribas consagrados al estudio de la ley y el Sanedrín para la autoridad interna espiritual y política. Terminó la dominación persa, pero continuaron otras en 333 a.C. Alejandro de Macedonia conquistó los pueblos de Medio Oriente, incluyendo Palestina, extendiéndose la cultura griega. En 167 a.C., el sucesor de Alejandro intentó hacer que los judíos renegaran de su fe. Es la época de los mártires de Israel narrada en los libros de los Macabeos. En el año 63 a.C., Roma conquista Palestina y nombra a Herodes como su representante, llegando así al cumplimiento de la promesa, el nacimiento de Jesús. Tema número 4. Dios cumple su promesa. La promesa. Los libros del Antiguo Testamento, con diferentes vivencias, remiten al Mesías Jesucristo, que aparece en la plenitud de los tiempos. Cristo es el centro de toda la Biblia, el que le da sentido a todos los hechos de la historia de la salvación. La acción de Jesús como promesa hecha realidad. Jesús viene a revelar el verdadero rostro del Padre y su proyecto de amor para todos. Jesús inicia su ministerio con su bautismo. El reino de Dios está llegando. Su vida y sus obras giran en torno a las personas. Por ejemplo, calma la tempestad y camina sobre las aguas. Con la samaritana, en Cafarnaún, en el sermón del pan de vida, curación del siervo del centurión, en la curación del paralítico y la hija de Jairo. La resurrección del hijo de la viuda, multiplicación de los panes. Pedro proclama a Jesús como el Mesías. La curación de Bartimeo. Jesús revive a Lázaro. La última cena, su pasión, crucifixión y muerte, y su resurrección. Los discípulos de Emaús. La Iglesia, el pueblo de la nueva alianza. Jesús envía a sus apóstoles a predicar el amor del Padre y a anunciar a todos la salvación. Nace la Iglesia con la efusión del Espíritu Santo sellado con la sangre de Cristo, la nueva alianza. La misión de la Iglesia es hacer presente el reino de Dios, la victoria sobre el mal, tiempo de gracia, de liberación para todos los oprimidos por los males físicos o morales. El valor absoluto que hay que construir, el reino, constante conversión, valores como la justicia, amor y paz. Hay que vivir esos valores poniendo en práctica la palabra de Dios y haciendo vida las bienaventuranzas, en un reino humilde y universal como un grano de mostaza. Un reino en tensión. Jesús anuncia el reino desde un ángulo distinto, la división. La paz que ofrece Jesús exige renuncias, verdad, honestidad y hasta la muerte. El reino de Dios exige la conversión, respuesta libre y radical hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Por lo que esta conversión es un nuevo nacimiento en la vivencia de la justicia, la caridad y de la solidaridad, especialmente con los más necesitados. Lectura para reflexión y acción. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Isaías, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Puedes leer el Salmo 126. Descubre las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y por último, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Nos puedes encontrar en